Señores, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de su espacio diario 16. Tengan pendiente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. En Twitter y en Facebook también estamos como Miosotis Grullón. Esto que usted verá a continuación, lo verá en breve a través de nuestra cuenta en YouTube. Miren, es justo y necesario nosotros hacer una parte en esta mañana para hablar y analizar el discurso de anoche, la alocución de anoche del doctor Leonel Fernández Reina. Y hemos querido invitar a uno de los voceros de la Fuerza del Pueblo, el diputado Tobías Crespo. Para nosotros, de verdad, un placer que él haya podido sacar un momentito de su agenda para venir a hablar de la locución del presidente Fernández. Diputado Crespo, saludos para usted. Buenos días, Miosotis Grullón. Gracias por esta invitación, de nuevo muy afortunado aquí en Diario 16, saludando a los televidentes. Y nada, de que tú ayer me escribiste que quería analizar el discurso del presidente Leonel Fernández, pues estamos prestos aquí y nada, esperando que con las informaciones podamos seguir orientando al país. Quiero iniciar con algo que es de vital importancia, inclusive lo tomaron algunos diarios de circulación nacional y lo colocaron de portada. Dice, Leonel cree es innecesario reformar la Constitución de la República. A propósito de la solicitud que había hecho el presidente Luis Abinader en su reciente discurso, ya no podemos decir del 16 de agosto porque fue el 18 de agosto. Mira, Miosotis, el presidente Luis Abinader ha nombrado, ¿verdad?, una procuraduría que él ha indicado que es independiente, que ha actuado con todas las de la ley y que ha establecido una serie de acusaciones y de sometimientos que hoy por hoy pues tienen a varios funcionarios del anterior gobierno, algunos en prisión y otros en investigación. No ha tenido que ser necesario la modificación constitucional y no es necesaria, tal cual lo planteó el presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. Él dice que para blindar la justicia independiente. No, mira, el problema de la modificación de la Constitución, tú lo sabes, Miosotis, de las 40 modificaciones, la mayor parte de ellas, casi el 80%, han sido para extender mandatos, modificar mandatos, suprimir mandatos y alterar el ciclo democrático que ella misma establece. En muchos casos, como dirían, para hacerse un traje a la medida. Y a los presidentes se les elige, ¿verdad? Y a los ministros se les nombra para cumplir con esa constitución que juraron y con las leyes. Además de que las constituciones son para el futuro, aplican para el porvenir. En el caso específico de la República Dominicana, la Constitución del año 2010, Miosotis, garantiza la independencia de la justicia como un poder aparte del Ejecutivo y del Legislativo, pero no solamente eso. A partir del 2010 se crearon organismos que no existían, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, pero en el caso específico que nos atañe, el Ministerio Público, se aprobó en el Congreso una ley orgánica del Ministerio Público que complementa el mandato que da la Constitución, que indica que el Ministerio Público es autónomo, independiente, que tiene unicidad, que actúa bajo criterios propios y que su mandato es cumplir con la ley y la Constitución. Sobre esa base también hay que entender que desde hace un tiempo ya el Ministerio Público, los fiscales son de carrera. Hay una escuela del Ministerio Público en el cual, por ejemplo, los fiscalizadores, que es la parte de la cúpula, ¿verdad?, más baja, los juzgados de paz y los tribunales especiales, por ejemplo, de tránsito, entran de carrera, entran a esa escuela, luego pasan, después de un tiempo, ¿verdad?, por un escalafón, por méritos, pasan a ser fiscales, primero fiscalizadores, luego fiscales, luego pasan a procuradores de corte, bajo una carrera también que es evaluada por el propio Consejo Superior del Ministerio Público, y luego finalmente pues pasan a ser procuradores adjuntos, aunque ya los procuradores generales de la República y los procuradores adjuntos sí lo nombra el presidente de la República, pero la demás estructura que están desde la Corte hacia abajo tienen un escalafón, tienen un sistema de carrera que se ha estado cumpliendo, y yo te lo puedo decir
porque con la ley 6317 fuimos llamados a dar clases o charlas, talleres sobre la ley 6317 para 258 aspirantes a fiscalizadores o de juzgado de paz y tribunales especiales de tránsito, y por ahí es que inicia la carrera. Es decir, que no le entendemos el sentido a esa propuesta de modificar la Constitución, a menos que no haya un trasfondo que no lo sepa el pueblo dominicano. Y te puedo decir, Miosotti, le está pidiendo el pueblo dominicano a Luis Abinader modificar la Constitución. Al presidente de la República, el pueblo le está pidiendo bajar el pollo, por ejemplo, el precio del pollo, bajar el precio del aceite, del arroz, el pan, que ahora no se pone un precio, ahora el pan viene siamés, tiene que comprarlo 2 por 15, es decir, volvés primero en la República Dominicana, el precio del pan no es solo, tú tienes que comprarlo por pareja. A 2 por 15, que fue un aumento que se llevó de 5 pesos, yo diría que a 7.5, ahora si tú no quieres comprarlo los dos, habría que ver cuánto te cobra un colmado si tú nada más quieres un solo pan. Son esas cosas por las cuales el pueblo eligió al presidente Luis Abinader, al Partido Revolucionario Moderno, y entendemos desde la fuerza del pueblo, y así lo expresó Leonel Fernández, es un discurso que no hay necesidad para esa, por lo menos para esa aspiración que él tiene de querer brindar lo que se llamaría la justicia. La justicia lo que hay es que dejar que actúe de manera como se ha estado dejando. ¿No será el temor de que lo que se ha logrado ahora mismo con Jenny Berenice Reynoso, con Miriam Germán, con Wilson Camacho, y que después en el futuro venga otra organización política y llegue ahí gente otra vez perteneciente a los partidos políticos? No, porque en definitiva, vuelvo y te repito, eso va a depender siempre del prestigio, de la meritocracia que el presidente de la República designe en el Ministerio Público como cabeza. Vuelvo y te repito, todas las demás estructuras son de carrera, siguen un desarrollo ascendente desde abajo y una capacitación, y desde todo, cualquier punto de vista, no deben actuar bajo mandato de ningún otro poder, sino de la Constitución y las leyes. ¿Qué es lo que debe hacer el Consejo del Ministerio Público? ¿Bajo qué mandato, según el criterio suyo? Pues una pregunta pero déjeme decirle, ¿bajo qué criterio, según el diputado Tobías Crespo, funcionaba, por ejemplo, el ex procurador general de la República, Jean Alain? ¿Él se llevaba, según usted, de su íntima convicción o de lo que le ordenara Danilo Medina? No, mire, eso no merece comparación. Esa Procuraduría General de la República anterior rompió todos los esquemas. No quiero entrar en estos temas, ¿verdad? Porque claro, son temas muy espinosos y además que ya está en la justicia, pero no es el paradigma de comparación. No, le hago la y pregunta, ahí es porque podríamos tener, uno nunca sabe, algún retroceso en ese sentido. Pero él está preso. Te dice que no hubo que modificar la Constitución. Ahí tú tienes la respuesta. Bueno, por tratarse de lo que tenemos ahora mismo, Miriam Germán porque Brito, el procurador, Jenny su función, mira, el procurador tiene una función muy complicada, Miosotti, dentro de la justicia, que es el brazo persecutor, el defensor de la sociedad, el acusador en la justicia, el defensor de la Constitución y las leyes, y de llevar los procedimientos en beneficio del pueblo dominicano. Y sobre esa base no es el funcionario que diríamos de más popularidad, ¿verdad? O de más simpatía hacia la población, porque tiene que manejar casos muy espinosos. Ahora, la persona que se designe ahí tiene que tener los criterios, los perfiles, la verdadera responsabilidad para cumplir con su cargo. Y vuelvo y repito, hubo que modificar la Constitución para poder, por ejemplo, sancionar o someter al anterior. No, se hizo con la misma Constitución, con las mismas leyes que tenemos actualmente. Así que, en definitiva y resumiendo, creo que al presidente Luis Abinader, que puede estar con todas las mejores intenciones, lo están asesorando mal, lo están informando mal, y además es que en el tema político entra un problema de conflictividad y de gobernabilidad, porque tampoco el pueblo está pidiendo eso, ni la clase política, ni la sociedad civil, y ya él ha demostrado y lo ha dicho en todo su discurso, le ha dicho que hay una justicia independiente. Quiero
porque es tan compleja y tan complicada esa situación de lo que se expuso, porque ahí habrá algún inconveniente con relación a eso, y se lo voy a puntualizar ahora. Leonel dice, es innecesario reformar la Constitución, es decir, que prácticamente le dice, no te puedes meter con esa parte, porque eso podría acarrear una situación sumamente difícil, y uno recuerda lo que pasó con Johnny Ventura, con la misma fuerza del pueblo, que enfrentaron una posible modificación constitucional. Pero eso lo sabe el presidente Luis Abinader y todos sus asesores y su equipo, que insertar en este momento de pandemia, Miosotti, donde todos los esfuerzos deben estar enfocados a mitigar los efectos del COVID, a que el Plan Nacional de Vacunación pueda seguir avanzando, que se ha diezmado, sobre todo por la declaración de la vicepresidenta de la República sobre la tercera dosis, que mandó un mal mensaje a todos los dominicanos y dominicanas que creímos y metimos todo nuestro esfuerzo en esto, y que al mismo presidente Leonel Fernández indica en su discurso que los objetivos que tenía el gobierno a junio, julio, de vacunar, por ejemplo, 7.8 millones de dominicanos y dominicanas, solamente se logró 6.1, es decir, que hubo 1.6 millones que no se pudo lograr, lo que implica que esa meta hay que irla avanzando. Meter el tema de la modificación de la Constitución, pues crea un problema de conflictividad en la clase política, no es la prioridad en este momento, la prioridad es el COVID, bajar los precios de los productos, de la canasta. Se ve que la fuerza del pueblo como que se impactó con esa parte. No, porque al final no es que no impactamos, es que el país no lo esperaba, es decir, sorprender al país con una propuesta que es inoportuna, que no es necesaria. Los PLDistas para habilitar de nuevo la figura de Danilo Medina. Bueno, eso es lo que mucha gente dice. Yo no creo que pueda pasar así, porque si eso ocurriese, Miosotti, la misma propuesta de modificación de la Constitución le estaría tumbando al presidente Luis Abinader y a su equipo de asesores su Ministerio Público Independiente, su Justicia Independiente, porque pactar una modificación a la Constitución para rehabilitar el presidente, que precisamente a todos sus allegados y sus funcionarios él está acusando, ¿verdad? Y están presos, se le cae el discurso de la corrupción. Si ese es el trasfondo que subyace sobre esa intención. En otro de los puntos que puntualizó e hizo referencia al doctor Leonel Fernández Reina, porque en alguno de lo que expuso, dijo que estaba de acuerdo con el gobierno, principalmente en ese llamado que había hecho el presidente Abinader, como de que se reunieran las fuerzas políticas. Bueno, debo decirte que el presidente Leonel Fernández ahora mismo es el líder de la República Dominicana, no solamente de la fuerza del pueblo, y en su análisis, que dijo una panorámica sobre la situación económica, social y política del país, estableció, por ejemplo, que el plan de vacunación ha ido marchando bien, y fue precisamente Leonel Fernández que le pidió al gobierno, tú recuerdas, el año pasado, a inicio de este año, cuál era el plan que se iba a dar sobre la vacunación, porque la población no lo sabía. Finalmente el gobierno dio a conocer ese plan, se ha ido desarrollando, no hasta los niveles que el gobierno esperaba, pero comparado con otros países, pues el tema de la vacunación ya ha ido avanzando. El presidente Leonel Fernández no es una persona mezquina, ha hecho una oposición constructiva. Cada semana la Fuerza del Pueblo, Miosotti, establece una rueda de prensa, analiza las problemáticas del país y da recomendaciones y sugerencias. Pero no solamente eso, también habló del tema del turismo. Hablé que en el caso del turismo, el presidente de la República y los funcionarios del sector turismo han estado apostando y estableciendo una serie de esfuerzos que han permitido que el sector haya mejorado desde el punto de vista de lo que es la visita de turistas a la República Dominicana. Analizó la caída en algunos sectores de ese mismo sector turístico y con las expectativas de que siga mejorando y avanzando el turismo. Me llamó la atención que mientras Leonel hablaba, se mostraban las imágenes del aumento de los precios. Bueno, uno de los temas precisamente... Parecía que Leonel estaba como en campaña casi. Bueno, el político siempre está los 365 días en política, no en campaña, porque la campaña son 3 meses antes. Son 3 meses antes de las elecciones. Yo me fui como al discurso aquel
¿quién te subió los pollos? ¿Quién te subió tal cosa? Yo me fui a esa parte. Bueno, el mismo partido que hoy gobierna, precisamente, Miosotis, en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader, el precio del pollo ha llegado a un nivel nunca visto, en algunos casos hasta 100 pesos. Sí, pero todo el mundo sabe que es producto de una situación que se dio con la fiebre porcina africana. Pero no fue que nadie quiso que se aumentara el pollo. No, lo que pasa también, Miosotis, que la fiebre porcina africana, desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, fue advertida con mucho tiempo al inicio de año y no actuó de manera responsable. Y la situación de la fiebre porcina acarreó que hay que sacrificar una gran cantidad de cabezas de cerdo y que la gente sustituya, ¿verdad?, como producto alternativo ese tipo de carne por otra. Pero eso el gobierno debió preverlo. Pero vámonos al pan. Yo te decía que el pan pasó de 5 a 2 por 15. El aceite, el presidente habló de cada uno de los rubros de la canasta básica, del aceite, del arroz, hasta la soya. Hasta la sopita, la sopita. Eso me llamó la atención, que hasta la caja de sopita. Hasta la caja de sopita, lo que lleva a un nivel de inflación acumulada de 7.6, que aunque no ha llegado a 2 dígitos, hubo un mes sí que llegó a 2 dígitos, es para preocupar, Miosotis. Son esos temas al cual el gobierno, el presidente de la República, junto con la parte de salud, el turismo, los precios por ejemplo, de los combustibles, los precios de los materiales de construcción, Miosotis, aquí los materiales de construcción, algunos han aumentado hasta un 200% y en promedio 25% han aumentado los materiales de construcción, lo que encarece la adquisición de vivienda para muchos ciudadanos y ciudadanas. Y yo no sé si tú has ido al médico del año pasado para acá, pero la mayoría de los hace un par de semanas. Bueno, la mayoría de los especialistas antes te cobraban, que no aceptan seguro, te cobraban 3,000 pesos por una consulta. Hoy, si tú no das 6,000 pesos, hoy ningún especialista te atiende, pero no solamente eso. Okay, ¿Cuánto? 6,000 y 5,000 pesos. Pero sin seguro, ¿será? Sin seguro, cuando no cogen bueno, seguro. Porque a mí me cobraron 1,000 pesos de diferencia. Antes te cobraban 500 pesos y te están cobrando 1,000 y 1,500 pesos de diferencia dependiendo. Pero hay otro dato, Miosotis, que aunque tú tengas tu seguro, ahora mismo los laboratorios y las clínicas privadas te cobran un fee de manera automática. El seguro te puede decir, te cobro el 100%, pero las clínicas lo han tomado de manera, digo yo, que autoritaria. No sé si eso cuenta con autorización del Consejo Nacional de la Seguridad Social, pues están cobrando un pago adicional fuera de la cobertura que no tiene el portafolio de servicios que ella para las clínicas y los laboratorios. Te lo digo porque he estado últimamente yendo a los prestadores de servicios de salud y también la población ha estado sintiendo esos pagos que generalmente se decía que cuando viniera la seguridad social la gente no tenía que hacer un copago. Tú recuerdas que eso fue una de las cosas que se vendió de las bondades del sistema de salud. Dijo el presidente Fernández, manifestó que para el gobierno dominicano era inevitable recurrir al endeudamiento porque dijo que es preocupante la dimensión en que ha tenido lugar. A falta de una cooperación de la comunidad internacional, el gobierno tuvo que recurrir al endeudamiento. No había otra salida, es decir, que Leonel está diciendo, no había otra salida, Abinader tenía que hacerlo, y es bueno que el pueblo sepa esto. Vuelvo a repetirte, el presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, es una persona que tiene muy buen equilibrio, es una persona muy versada, que conoce la realidad del país y que no maneja los temas de manera irresponsable, pero sobre todo que no manipula ni dice mentiras. Pues entonces los economistas PLDistas han estado diciendo mentiras porque han dicho que no, que se equivocó Abinader con los números que le dio a la nación. Lo que pasa es que los números tú puedes manejarlos, Miosotis. Es verdad que ante un crecimiento de menos 7.6 del año 2020, la economía pasó a un 13 punto y pico, 13.3 en el 2021 si lo comparamos de manera relativa, pero de manera absoluta, aunque las proyecciones para este año es terminar en 7.5, cuando tú tienes el menos 7.6, el 13.3 y como va a terminar a diciembre la actividad económica,
lo que va a crecer la economía es 0.3. Es decir, cuando tú comparas nada o menos nada, ¿verdad? Que es donde estábamos el año pasado, cuando se cayó la economía. Lo que ha habido, no es un crecimiento. De un 0.3. 0.3 es absolutamente lo que va a crecer la economía. Pero los economistas, por ejemplo, Siriaco dijo, Antonio Siriaco, uno de los mejores que hay, que la economía iba a tener un crecimiento este año monstruoso. Tiene que ser monstruoso, no es un crecimiento, Miosotti, es una recuperación. ¿Qué es un crecimiento? Cuando tú comparas 2 años que tienen valores absolutos de manera consistente. Pero cuando tú comparas, Miosotti, menos 7.6 del año pasado contra 13.3, tiene que darte un crecimiento monstruoso, exponencial, es decir, un desplazamiento, ¿verdad? Como dicen los economistas, la curva. Pero cuando tú te vas a la realidad, lo que creció de manera real, estamos hablando, es 0.3. Esto estamos hablando para llevar la economía al nivel que estaba en el 2000, antes de iniciar la pandemia. ¿Qué queremos decir con esto? Leonel va a hacer que yo otra vez traiga al economista de nuevo para debatir ese tema, porque a mí me chocó anoche cuando yo vi el 0.3. Mira, Miosotti, yo te puedo poner el vaso por la mitad. Ajá. Para una gente muy positiva te puede decir que el vaso está medio lleno, ¿verdad que sí? Exactamente. Para el negativista, el que es negativo, te puede decir que está medio vacío. Pero en la realidad, ¿cómo es que está el vaso? Por la mitad, ¿sí o no? Sí. No está por la mitad. Entonces, el crecimiento, en definitiva, es 0.3. Leonel juega con las palabras. No, tú puedes jugar con las palabras, pero no con los números, porque cuando tú juegas con los números, entonces mientes al país. No, claro. Ahí estamos de acuerdo, pero Pero el que es orador, el que tiene discurso, no tiene dominio de la palabra, y todo el mundo lo sabe. Y eso es una virtud. Tú la tienes, hay que felicitarlo. pero tú la tienes aquí de manera diaria. Tú haces que muchos dominicanos y dominicanas crean en ti por el dominio, y eso no es que tú manejas la palabra, manejas las informaciones y maneja los números. Es decir, tú eres una persona creíble igual que lo es Leonel Fernández. usted no puede negar que es pupilo de Leonel. Bueno, seguidora tuya también, aparte de Leonel Fernández. Es decir, que estamos encarrilados por el mismo riel. Entonces, dice el expresidente, afirmó que el gobierno del presidente Luis Abinader, de un total de gasto de 468.342 millones de pesos, solo ha destinado 30.552 millones a gastos de capital, una cifra que le parece insignificante. Sí, mira, Miosotis. El presidente Leonel Fernández desde el año pasado le dijo al gobierno que la mejor forma de salir de la parte económica, fuera del reto principal, que era la pandemia y el COVID y la vacunación, que se tuvo en tiempo récord, era movilizar la economía. Es decir, en vez de restringir la economía, era expandir la economía, como hizo Estados Unidos, que él lo manifiesta muy bien en ese discurso, que generó $1 trillón para movilizar la economía, expandir el crecimiento. Y el presidente advirtió de que la mejor forma de hacerlo era a través de la construcción, que es un motor dinamizador que crea empleos directos, indirectos, que en cada municipio, en cada comunidad te mueve el peso, ¿verdad? Porque cuando todas estas obras se ejecutan. Pero el gobierno ha indicado, y yo quiero saber dónde es que están, que tiene 434 obras y que invirtió 77.000 millones de pesos para esas obras, y donde yo salgo a los barrios, a las calles, y yo no la veo así. La movilización de la economía a través de la construcción con un pírrico 6.5%, donde debió gastarse un porcentaje mayor, te dice que esa recuperación económica se va a ir dando lenta. No quiero decir que esos anuncios, que esas promesas, que esas propuestas que ha hecho el presidente de la República y sus ministros, que hicieron cada uno su rendición de cuentas, al final no se haga verdad, pero hay que pasar ya de la palabra a la acción, que es lo que la gente no está sintiendo en la calle. La gente, eso que está anunciando el gobierno, yo te puedo decir una cosa al presidente, lo está mal informando, en Cristo Rey, que la delincuencia ha bajado, que la delincuencia... ¿Al presidente Abinader? Sí, los asesores no pueden cometer ese error, tienen que informar con verdadera veracidad. No me pueden decir, Miosotti, que el plan de seguridad ciudadana ha bajado la delincuencia en Cristo Rey 67.5%.
metieron Cristo Rey de nuevo, yo no sé de dónde trajeron, si fue de Marte, porque no hay forma que en 2 meses, tú puedas bajar ni la delincuencia ni la percepción de la delincuencia, a menos que las condiciones económicas. ¿Por qué se produce la delincuencia? Es por situaciones de falta de empleo, por la economía, por diferentes variables, muy compleja la delincuencia. Entonces no me venga a decir que en 2 meses el presidente puede indicar que en Cristo Rey bajó la delincuencia 65.7. Ese es mi sector, yo estoy en la circunscripción número 2, no salgo de esos barrios y hay que ver si es verdad que se bajó. Pero no solamente eso, hay otras áreas donde ha indicado realidades que cuando tú vas y la contratas no es lo que verdaderamente se indica. Hay que observar a los asesores del presidente de que cuando den un número, una estadística, pues la población crea eso. Porque realmente para ustedes no se está dando de manera favorable. Te estoy hablando de temas específicos, de los números, y te reconocí las situaciones que se han mejorado el gobierno. Es decir, nosotros no estamos haciendo, Miosotti, una oposición por oposición o una oposición conspirativa, muy por el contrario. Tú has visto el criterio que tiene la fuerza del pueblo, el presidente Leonel Fernández, cada vez que se dirige al país, lo hace con datos y hechos. Y al final la legitimidad, la credibilidad de un político, de una persona, de un líder, es hablar con la mayor aproximación a esa verdad. Dice Fernández, se resaltó la importancia que han tenido para la reactivación económica las remesas enviadas por los dominicanos residentes en el exterior, que todo el mundo sabe que aunque Leonel puntualizó eso, pero en ese renglón nosotros siempre hemos estado bien. Sí, mira, aquí la República Dominicana con la pandemia, una gran cantidad de dominicanos, la mayoría de Estados Unidos, pero otros de Europa, han estado mejorando los envíos de las pandemias. De 6.975 millones de dólares, ha aumentado 1.600 y pico. Es decir, que comparado con el año pasado, ha habido una mayor afluencia de que los dominicanos están apostando, enviando su dinero a las personas aquí, lo que ha motivado que muchos de ellos motiven la inversión o el gasto en la construcción de apartamentos, si no en la parte inmobiliaria, Ajá. en la parte inmobiliaria, sobre todo apartamentos económicos, Sí. y lo expresó muy bien el presidente Leonel Fernández, de eso se sustenta cerca del 50% de los dominicanos que viven de sus seres queridos allá, de la gente de ultramar, que generalmente apuestan a su país, seguirán apostando a su país, y tú has visto que ante este momento de pandemia ha mejorado de manera muy significativa ese aporte, que ronda alrededor de casi 30 y pico % de manera relativa. Es decir, que es un aporte que ha beneficiado al país y que le ha dado un respiro a gran parte de la población. Hace un ratito, dentro de la conversación, usted mencionó a turismo. Sí. El presidente habló del sector turismo, habló de las medidas, de los esfuerzos, de las inversiones que se han hecho para mejorar el sector, de cómo el sector se ha reanimado, que siguen viniendo turistas, se han tomado medidas incluso sanitarias y protocolos para garantizar que la propagación del virus, pues a través del sector turismo, tú sabes que a través del turismo y de la movilidad fue que el COVID se expandió al mundo, ¿verdad? De una ciudad en China, pero que esa movilidad no afecte y que ese turismo no afecte la salud, porque a nivel interno estamos en un plan nacional de vacunación que hay que seguir avanzando. Y el presidente habló de que hay sectores del turismo que todavía no se han levantado y que sobre todo que hay que esperar, y las expectativas son de que esos puedan seguir levantándose para que el turismo vuelva al ritmo que se tenía al 2019 antes de la pandemia. Ahí se reconoce el trabajo y el esfuerzo que ha hecho el gobierno en ese sector, con datos y hechos. Ayudó a sus amigos, Leonel, ahí. No, Miosotti, es que yo te puedo decir una cosa, vuelvo y repito. Ayudó a sus amigos Miosotis, ahí. Leonel no se pierde. Miosotti, el político responsable, el político que habla con la verdad, le interesa que la República Dominicana avance. A ninguno de nosotros, ni en la Fuerza del Pueblo, ni en ningún partido de oposición, nos interesa que el país vaya mal, nos interesa que la situación económica, la situación social y política de la República Dominicana esté mal, ni que el gobierno fracase, pero con tiempo se le hacen las advertencias, pero reconocer es de sabio, es decir, el liderazgo que es responsable tiene que decir lo que está bien,
lo que está mal. Y sobre lo que está mal, sobre todo, que es lo que estamos haciendo toda la semana, Miosotti, recomendar, hacer sugerencias y hacer propuestas, porque oponerse por oponerse puede caer en lo que hoy ha caído el Partido Revolucionario Moderno, que todo lo que criticaba en la oposición no solamente lo ha hecho, lo ha superado en 12 meses. Se oponía a los préstamos no son malos, lo malo es la calidad de ese préstamo, a dónde va destinado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos presupuesto deficitario, se caen los ingresos, se aumenta el gasto. ¿Qué tenemos que buscar? Endeudamiento, hay que financiar el presupuesto o con bonos locales o con préstamos internacionales, pero al final, ¿qué es lo que deja cada préstamo? Y ahí es donde nosotros entendemos que es lo que debe ir enfocado el gobierno, a la calidad de ese préstamo, que reditúe, que deje una impronta. Es decir, que sobre todo no nos interesa, Miosotti, como fuerza del pueblo y como dirigente político, de que el país se vaya por un derrotadero. Un aspecto, dice Leonel, que en República Dominicana es uno de los que se registra mayor tasa de inflación. Sí, te decía ahorita que en América Latina y en el mundo los niveles de inflación han sido ligeros, moderados. Aquí, como el gobierno no le ha puesto atención a la canasta familiar, incluso si tú ves el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, le prestó más importancia y le dio de lado al tema de los precios de la canasta familiar. Es que esa es su debilidad, no lo podía poner en el discurso. No, pero por lo menos... Se supone que tú no puedes resaltar tu debilidad. Pero ¿para qué está el Instituto de Estabilización de Precios? Ciérrenlo. ¿Para qué está el ministerio? ¿Me entiendes? Es decir, bueno, se va a encargar de importar pollos ahora. Sí, pero que importen pollo, pero que protejan la producción local, porque también tú traes pollo de fuera. Nosotros no estamos opuestos a las importaciones, porque la importación se beneficia a uno. Nosotros estamos de acuerdo en que haya una planificación del sistema agropecuario para que aquí haya seguridad alimentaria y no haya que importar. ¿Por qué estamos importando? Por una imprevisión del gobierno. Es decir, vino la fiebre porcina, tuvimos el COVID, ahora no hay pollo, pueden escasearse otros tipos de carne y otros productos de consumo. ¿El gobierno no va a hacer nada? No, la población está esperando, porque eso es donde más lo siente. Déjame decirte, Miosotti, Juan Bosch, le fallaron el presidente, sus funcionarios fueron los que fallaron. Juan Bosch decía que cuando la economía va bien, la política va bien. Y la economía, cuando la gente lo siente, que compra el cartón de huevo, el pollo, el arroz, el aceite, la soya, la sopita, como dijo el presidente de la República, y que lo siente a diario en el colmado, sus condiciones de vida van disminuyendo. El presidente habló que 200 y pico mil dominicanos cayeron en la pobreza, es decir, que hubo gente que perdió sus empleos, que no está en los programas de solidaridad, de para ti, quédate en casa, y entonces ante esa situación criticó que el gobierno haya dicho que generó 741,000 empleos, donde en realidad se habían perdido 400 y pico mil empleos. Es decir, son esas cosas que uno entiende que no están dándole las informaciones correctas al presidente de la República, y eso es muy peligroso, que sus asesores, sus ministros, estén poniendo al presidente a decir cosas que cuando tú la contrastas con datos del propio gobierno, con datos del Banco Central, con datos de las propias instituciones y los incumbentes. Es decir, que no es que uno se está, porque ahora hay transparencia, ahora tú todo lo puedes entrar a internet, lo puedes pedir y hay que dártelo por ley de acceso a la información pública, todo está colgado, y si no se averigua, aquí no tenemos ya el sistema que para darte un documento tú tenías que durar 2 meses, 6 meses para darte una respuesta. No, aquí todo está en línea y a la distancia de un clic. Hay una pregunta que es inevitable aquí en este espacio, Diario 16, hacia el diputado Tobías Crespo, quien está fungiendo en esta mañana como vocero de la Fuerza del Pueblo, uno de ellos, porque son varios. Mi pregunta, dicen algunos politólogos que hay una estrategia que está poniendo en práctica el doctor Leonel Fernández Reina. Y es la siguiente, y usted lo va a decir hoy como primicia en este programa. Es cierto que el presidente Leonel Fernández tiene una estrategia montada sobre la base de que él es el líder de la oposición y que por consiguiente le envía el mensaje a los PLDistas diciéndole: ustedes no están en el poder y salieron del poder por mí, y que está demostrado. Para ustedes regresar en el 2024, tiene que ser única y sencillamente por mí.
Entonces ustedes tienen que apoyar, no que di que vamos a volver para el PLD, sino que ustedes nos unimos solamente para las elecciones del 2024, llevando a la cabeza como una especie de una coalición al doctor Leonel Fernández para las elecciones del 2024. ¿Qué tan desierto tiene eso? Bueno, lo que usted ha dicho me sorprende, parece que usted está más informada que todo el mundo, que es una experta estratega y valoro su análisis porque usted ha hecho un análisis. No, yo no lo he analizado, yo quiero que usted me lo analice. No, porque nosotros no tenemos ese nivel de información al cual usted tiene acceso. Le felicitamos por esto, pero déjame decirte que hay gente que está equivocada. Mire, Leonel Fernández fue el primer presidente del Partido de la Liberación Dominicana. No pudimos en el PLD llevar a Juan Bosch en el año 90, ¿verdad? Que trabajamos muy intensamente. Yo estuve ahí trabajando en ese momento y muchos estuvieron ahí que fueron protagonistas. Pero llegamos al poder y Leonel le ganó a un líder de masa, un líder internacional como José Francisco Peña Gómez en una segunda vuelta. Le decían el pollito, le decían que no tenía, que no lo conocía, lo confundían con otro Leonel y buscaron todos los calificativos para subestimarlo y minimizar su capacidad y su liderazgo. Y hoy por hoy, Leonel 3 veces presidente. Las otras 2 veces que ganó el Partido de la Liberación Dominicana fue bajo la dirección y la conducción de Leonel Fernández, 2012, 2016. Cuando Leonel no estuvo ahí, perdimos. Es decir, Leonel Fernández es un activo estratégico, no solamente lo era para el PLD, no solamente lo es para la Fuerza del Pueblo, lo es para el país, porque cuando Leonel Fernández en ese discurso hace una panorámica de la situación económica, social y política, está actuando con la experiencia, la madurez y de manera responsable está orientando a la ciudadanía, que eso es lo que debe hacer un líder. Y sobre esa base, a la Fuerza del Pueblo no solamente vendrán del PLD, están viniendo del PRM, del PRD, de todos los partidos pequeños, gente que nunca han participado en la política. Entonces, vuelvo y repito, la gente cree que solamente la Fuerza del Pueblo va a nutrirse de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que hay una lógica, Miosotis. La Fuerza del Pueblo sale del PLD, así como el PRM sale del PRD. Pero ¿quién funda al PRD y al PLD? El profesor Juan Bosch, y échate para atrás, que el fenómeno que se va a dar cuando Leonel Fernández dice que en un momento, en algún momento, todas las fuerzas bochistas, entiéndelo, todas las fuerzas bochistas, y hay fuerzas bochistas dentro del PRD y del PRM, porque salieron de un mismo engendro, ¿verdad? Se van a unificar para que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández llegue al poder de nuevo. Se van a unificar. Las fuerzas bochistas, es la expresión a las fuerzas bochistas. No todas las fuerzas bochistas están únicamente en el PLD, hay en el PRM y en el PRD, sí, porque el fundador de ese partido. Los lineamientos del profesor Los Bosch. progresistas. Exacto. Entonces, en esa gran coalición, llevando como candidato al doctor Leonel y a la Fernández Fuerza del Pereira, Pueblo. Y a la Fuerza del Pueblo. Muy bueno tu análisis. ¿Tú ves cómo lo completaste? Eso es lo que está llegaste al punto. No, eso es lo que está sobre la mesa. Es un análisis. Y que los PLDistas, para poder llegar de nuevo, tiene que ser con Leonel Fernández como candidato. Lo estás enfocado únicamente. Nosotros tenemos, Miosotis, muchos amigos, muchas amigas, y vamos a seguirlo teniendo porque es el gran flujo que viene y que va a seguir viniendo del PLD va a ser importantísimo. Acuérdate que fue el mismo líder, ¿verdad?, que lo fundó. Pero vuelvo a repetirte, Miosotis, nos estamos nutriendo única y exclusivamente del PLD. Todas las fuerzas se están apuntando. Mira, Miosotis, cuando tú ves que un pueblo, no hay nada más inteligente que la inteligencia colectiva. Cuando tú ves un pueblo apuntando desde muy temprano, 3 años antes, a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo, y todo el mundo yendo a la Fuerza del Pueblo, juramentándose, no estamos en campaña, faltan 3 años, te puede decir lo sabio y lo inteligente que es el pueblo. No, el pueblo no, porque es de otro partido que se están yendo. Del pueblo, es que el pueblo lo representamos todos. Dígame 5, vamos a ver, lo voy a poner a prueba. Dígame 5 figuras de la política, no importa que no sean nombres conocidos, que se hayan pasado en los últimos 3 meses a la Fuerza del Pueblo.
Miosotti, tú lo vas a ver en los próximos días. Te dije que estamos a 3 años, ¿verdad que sí? Sí. Cuando venga la envolvente. Pero ¿verdad? dígame aunque sea dos nombres, dígame dos nombres. No, cuando el panorama, no, porque no te puedo. De ¿Cómo los dicen ustedes los periodistas? De los que se han ido. Te tengo que guardar la fuente, te puedo decir el pecado, sí, pero no el pecador. Pues vamos a esperar su tiempo porque el tiempo de Dios es perfecto y el timing político también, es decir, la política es de tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Sí, pero ellos hay figuras, porque yo lo sé, hay figuras que han salido, necesariamente no tuvo que haber sido en este año, pero que han salido y han entrado a la fuerza del pueblo. Claro, y no son necesariamente del Partido de la Liberación Dominicana. Te vas a sorprender el fenómeno que va a resurgir en la Fuerza del Pueblo. Mira, nosotros tenemos un plan de afiliación y de organización en la Fuerza del Pueblo que aspiramos a este año llevar a más de 1 millón de afiliados. Y lo vamos a lograr porque ahora hemos insertado una plataforma de inteligencia electoral, inteligencia política, es decir, de minería de datos, que se llama Fuerza Digital, donde estamos aglutinando y cumpliendo un mandato del Congreso de la Fuerza del Pueblo que mandó a que el partido nos organizáramos de manera territorial, de manera sectorial y en el ciberespacio, donde quiera que haya un dominicano que siga a Leonel, que siga a Tobías Crespo, que siga a cualquiera de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, invitarlo a apostar y afiliarse por este partido. Una vez nosotros tengamos, Miosotti, ese 1 millón de afiliados, para el próximo año nosotros entramos en el primer congreso electivo Manolo Tavares Justo para elegir a todas las autoridades del partido. Y ya entonces para el 2023, la misma Junta Central Electoral, la ley de partidos políticos y la ley electoral tiene plazos fatales que ya todos los partidos debemos estar inmersos en las primarias internas, ¿verdad? Que es un mandato de esas leyes. Y ya en el 2024 es la gran competencia por el poder político. Cierro con esta parte. Mucha gente dice, pero Dios mío, no hemos descansado de la política porque solamente llevamos 1 año fuera de un proceso tan convulso, tan complicado como el que tuvimos aquí y como que ya uno siente como que todo el mundo está en campaña. Pero Miosotti, este pueblo es fanático de la pelótica. El que no es político es fanático del Licey, del Escogido, de las Águilas, de las Estrellas. Tú mismo eres fanático en pelota y en política también, porque si no fuera así, tú no estuvieras todos los días en este programa analizando los grandes temas. Es decir, la República Dominicana, el dominicano, si algo es fanático, es de 2 cosas, de la política y de la pelota. Por eso digo yo de la pelótica, que es la combinación de ambas. No más palabras, magistrado, porque imagínese usted, ya no le puedo decir más nada. Vamos al fondo. Señores, las gracias al diputado Tobías Crespo. De verdad que ha sido placentera esta conversación y yo sé que la gente en sus casas se la ha disfrutado 100%. Hay un tema, yo no sé si tú eres liceísta, pero hasta la Biblia lo dice, y no quiero ser irreverente, la Biblia dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque la mayoría seremos liceístas, Miosotti. No voy a agregar más nada. Las gracias al diputado Tobías Crespo, parte importante de la Fuerza del Pueblo, por venir a arrojar luz en medio de tantas cosas. Señores, tenemos que irnos al corte. Regresamos de inmediato con más.